En este video veremos una breve historia e hitos del rey Baldwin IV. Cómo inició, finalizó y terminó su reinado. Y posteriormente el legado que dejó. Ponte cómodo y que lo disfrutes. Baldwin IV, también conocido como Baldwin el Leproso, fue rey de Jerusalén desde 1174 hasta su muerte en 1185. Su reinado estuvo marcado por grandes desafíos, incluida su propia lucha contra la lepra, una enfermedad que afectó profundamente su cuerpo, pero que no minó su espíritu y valentía en el liderazgo del reino de Jerusalén durante la época de las Cruzadas. Baldwin IV nació en 1161 como hijo de Amalarico y de Jerusalén y Agnés de Córtena. Desde joven, se notaron los síntomas de lepra en su cuerpo, lo que llevó a la preocupación sobre su capacidad para gobernar en el futuro. Sin embargo, a pesar de esta aflicción, su madre, Agnés, mantuvo su derecho a la corona y lo educó cuidadosamente para asumir el trono. En 1174, a la edad de 13 años, Baldwin IV fue coronado como rey de Jerusalén tras la muerte de su padre. Su ascenso al trono fue un momento crítico en la historia de los Estados Cruzados, ya que el reino de Jerusalén se enfrentaba a constantes amenazas por parte de los musulmanes, particularmente de Saledino, el líder militar y político kurdo que había unificado a los estados musulmanes y se había convertido en sultán de Egipto y Siria. A pesar de su juventud y deterioro físico debido a la lepra, Baldwin IV demostró ser un gobernante valiente y determinado. A lo largo de su reinado, luchó en varias batallas contra Saledino y defendió tenazmente los territorios cristianos en Tierra Santa. Uno de sus mayores logros fue liderar al ejército cristiano en la batalla de Monthizard en 1177, una confrontación que resultó en una impresionante victoria para los cruzados a pesar de estar en clara desventaja numérica. Esta victoria infundió esperanza y moral en el reino, y Baldwin IV se ganó el respeto de sus súbditos y adversarios por igual. Sin embargo, su lucha contra la lepra fue implacable, y a medida que avanzaba su enfermedad, se hizo más evidente su incapacidad para gobernar de manera efectiva. En 1183, tomó la difícil decisión de abdicar en favor de su sobrino de 8 años, Balduino V, con la esperanza de que un monarca más joven y saludable pudiera liderar mejor el reino. Baldwin IV falleció en 1185 a la edad de 24 años, dejando un legado de coraje y liderazgo en la historia de Jerusalén y las Cruzadas. Su coraje frente a la adversidad y su capacidad para liderar y mantener la unidad en tiempos difíciles son recordados como algunos de sus mayores logros. Aunque su reinado fue breve y estuvo marcado por la enfermedad, su legado continúa inspirando a generaciones posteriores, y es recordado como un rey valiente y perseverante que luchó incansablemente por el bienestar de su reino y su pueblo. Los mayores hitos y logros del reinado del rey Baldwin IV. Ascenso al trono. A la joven edad de 13 años, Baldwin IV fue coronado como rey de Jerusalén en 1174 tras la muerte de su padre, Amalarico I. Su ascenso al trono fue un momento crucial en la historia del reino, ya que se enfrentó a la difícil tarea de liderar una nación en medio de las cruzadas y la constante amenaza musulmana. Lucha contra la lepra. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Baldwin IV durante su reinado fue su lucha contra la lepra. A pesar de su deterioro físico debido a esta enfermedad, nunca permitió que eso afectara su determinación y coraje en el liderazgo del reino. Batalla de Monthizard 1177. Uno de sus mayores logros militares fue liderar al ejército cristiano en la batalla de Monthizard en 1177. A pesar de que los cruzados estaban en clara desventaja numérica, Baldwin IV demostró una increíble estrategia y valentía al derrotar al ejército de Saledino. Esta victoria impresionante reafirmó la capacidad de los cruzados para resistir y defendió la seguridad del reino de Jerusalén. Tratado de paz con Saledino 1180. Aunque Saledino era un formidable oponente, Baldwin IV demostró habilidad diplomática al negociar un tratado de paz con él en 1180. El tratado permitió una tregua temporal y una sensación de seguridad en la región, lo que proporcionó un respiro para el reino y una oportunidad para fortalecer sus defensas. Habilidad para gobernar a pesar de la lepra. A pesar de las dificultades impuestas por su enfermedad, Baldwin IV demostró una notable capacidad para gobernar y liderar durante su breve reinado.
Se ganó el respeto y la admiración de sus súbditos y otros líderes por su coraje y determinación para defender los intereses de su reino y su gente. Transición de poder y legado duradero. En 1183, consciente de su precario estado de salud, Baldwin IV tomó la difícil decisión de abdicar en favor de su sobrino Balduino V, de solo 8 años, con la esperanza de que un monarca más joven y saludable pudiera liderar mejor el reino. Aunque su reinado fue breve y estuvo marcado por la enfermedad, su legado continuó inspirando a generaciones posteriores. Posterior a su muerte. Tras la muerte de Baldwin IV, el joven Balduino V asumió el trono, pero su reinado fue breve, ya que murió al año siguiente debido a una enfermedad desconocida, lo que sumió al reino de Jerusalén en una crisis de liderazgo. La sucesión del trono se convirtió en un asunto complicado y disputado entre varios pretendientes. Finalmente, el hermano de Baldwin IV, Guido de Lusignan, asumió el trono como Guido de Jerusalén, a pesar de que algunos nobles consideraban que su liderazgo no era tan fuerte como el de Baldwin IV. La situación se volvió aún más delicada cuando Saladino aprovechó la falta de unidad en el reino y lanzó una serie de campañas militares para capturar más territorios cristianos. A pesar de estos desafíos, el legado de Baldwin IV inspiró a su pueblo a resistir y luchar contra las fuerzas de Saladino. La valentía y la determinación que había demostrado durante su reinado se convirtieron en una fuente de inspiración para el pueblo y los líderes de Jerusalén. Con el tiempo, la resistencia cristiana en Tierra Santa se debilitó y, en 1187, Saladino logró una importante victoria en la batalla de Jetín, capturando a Guido de Jerusalén y poniendo en jaque al reino de Jerusalén. Como resultado, Saladino recapturó Jerusalén y muchos otros territorios anteriormente controlados por los cristianos. Aunque el reino de Jerusalén nunca se recuperó completamente y eventualmente fue reducido a una pequeña franja costera, el legado de valentía de Baldwin IV y su lucha contra la adversidad nunca se olvidó. Su memoria se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje para aquellos que continuaron defendiendo la causa de los estados cruzados en Tierra Santa. En el ámbito más amplio de la historia de las cruzadas, la figura de Baldwin IV se ha mantenido como un ejemplo de liderazgo, enfrentando desafíos personales y políticos mientras luchaba por mantener y proteger los ideales cristianos en Tierra Santa. Su legado sigue siendo recordado en la memoria colectiva de aquellos que estudian la época de las cruzadas y su impacto en la historia mundial. En conclusión, la historia de Baldwin IV, también conocido como Baldwin el Leproso, es un testimonio conmovedor de coraje, liderazgo y determinación en medio de desafíos personales y políticos significativos. A pesar de luchar contra la lepra, Baldwin IV ascendió al trono de Jerusalén a una edad temprana y se enfrentó a la amenaza constante de Saladino, el líder musulmán que buscaba expulsar a los cristianos de Tierra Santa durante las cruzadas. Sus mayores hitos, como la impresionante victoria en la batalla de Montgisard y su habilidad diplomática para negociar un tratado de paz con Saladino, demostraron su valentía y liderazgo en la defensa de su reino. A pesar de su deterioro físico, nunca permitió que la lepra lo desalentara en su búsqueda de proteger y gobernar sabiamente su tierra y su gente. La decisión de abdicar en favor de su joven sobrino, Balduino V, muestra su preocupación por el bienestar del reino y su deseo de asegurar una transición de poder estable. Aunque su reinado fue breve, su legado perdura como un símbolo perdurable de resistencia y perseverancia. La historia de Baldwin IV es una inspiración para aquellos que enfrentan desafíos personales y políticos, recordándonos que el coraje y la determinación pueden superar las dificultades más insuperables. Su memoria sigue siendo honrada en la historia de las cruzadas y su legado perdura como una lección atemporal de liderazgo y valentía en tiempos difíciles. No me queda más que agradecerte por llegar hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado y aprendido sobre Baldwin IV, sobre su vida y sus hazañas. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video.